Gloria sea al Señor. Ok. Vamos en nuestras Biblias a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y empezaremos con el versículo 12. Estamos celebrando hoy el domingo de Ramos y tenemos la oportunidad, gracias a nuestro Señor, de poder celebrar esto cada año, de poder meditar en estas realidades, de poder acordarnos de cosas, y eso es una parte grande del tema del mensaje de hoy, de acordarnos, de no olvidar. Y de hecho hablaremos de dos tipos de olvidanzas o de ser olvidadizos, uno que es pecaminoso y otro que no lo es. Obviamente vamos a hacer una comparación entre lo que sucede cuando uno tiene Alzheimer's o demencia y olvida por causa de eso, cuando una persona literalmente y físicamente no puede acordarse, y la persona que olvida de su propia abolición, de su propia voluntad. Eso es muy importante porque hay una razón por la cual visitamos esto cada año. Hemos hablado de eso. Hemos hablado en los últimos años de la realidad de que visitamos estos versículos porque nosotros tenemos necesidad de ellos. Visitamos en la cena del Señor estas realidades cada domingo. Pero hay gran necesidad de que tengamos en mente las profundidades de este texto cada año, porque es parte del fuego que nos ayuda a continuar la guerra que tenemos cada semana. Leamos Juan 12, del versículo 12 al versículo 19. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Juan 12, del versículo 12 al versículo 19. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Amén. Oremos. Esta mañana o esta tarde ya estaré leyendo una oración de Zacarías Ursinus. Dice él, y unimos en oración: Padre Celestial, te rogamos que nos concedas comprender tu santa palabra según tu voluntad divina, para que podamos aprender de ella a poner toda nuestra confianza solo en ti y retirarla de todas las demás criaturas. Además, que también nuestro viejo hombre, con todos sus deseos, sean crucificados cada día más y más, y que nos ofrezcamos a ti como sacrificio vivo para la gloria de tu santo nombre y la edificación de nuestro prójimo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento.
Y se preguntan por qué no tuvimos nuestra oración normal. Va a ser parte de el mensaje también. Antes de eso, no vamos a alcanzar a leer del versículo 19 del 17 al 19. Vamos a llegar hasta el 16 y hasta ahí alcanzaremos llegar. Y si están tomando notas, hay bastante cuando lleguemos ahí que vamos a estar hablando. Así que tenemos que tener en mente qué es lo que está pasando en esta situación, cómo está siendo vista y la realidad de que esta multitud, esta gran multitud, y llegaremos a unos números en un rato, está ahí porque ellos escucharon el milagro que hizo Cristo Jesús. Eso lo vemos en el versículo 17 y 18. Y así la multitud que estaba cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Él es el que trajo a este muerto de la vida. Él trajo vida de los muertos. Y por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Huyeron. Mira, este es el profeta que hace todos estos milagros. Sí, mira, es de la descendencia de David. Vengan, véanlo. Acaba de hacer toda esta obra. Y para que notemos, los fariseos ven todo lo que está sucediendo y dicen, mira, ¿qué más podemos hacer? Todo el mundo está yendo tras él. Ya, no hay nada que podemos hacer. Todo lo que hemos tramado, todo lo que hemos planeado, nada va a servir. Ya se fue toda la multitud tras él. Todo el mundo se ha ido tras él. Es importante que tengamos estos detalles porque cuando Juan empieza esta sección de la entrada triunfal de Jesucristo, empieza con un grupo enorme. De hecho, si vemos, hay dos grupos. Está el grupo en general, grande, y vemos en el versículo 17 al grupo pequeño, que no es tan pequeño, de aquellos que el día anterior vieron el milagro de la resurrección de Lázaro. Y dice Juan que al día siguiente, después de este milagro, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, esta gran multitud trajo hojas de las palmas. ¿Cuánta gente había ahí? Hemos hablado de esto anteriormente, pero es bueno que tengamos en mente los números. Podemos estimar que los números eran más o menos entre 2 y 2,5 millones de judíos. Me dicen, pastor, ¿de dónde agarra esos números? Bueno, lo agarramos obtenemos esos datos de un historiano judío que se llama Josefo, que estaba escribiendo en el año 64 y 65 después de Cristo. Y en ese tiempo todavía estaba siendo celebrada la Pascua, todavía estaba siendo celebrado estos acontecimientos y la gente continuaba viniendo para celebrar. Y en esos días él estimó que habían atendido la fiesta de la Pascua 2.7 millones de judíos en esos años. Podemos ver más o menos, entonces no sería tan grande el ver que probablemente había tanta gente ahí. ¿Por qué se unía toda la gente ahí? Tenemos que acordarnos de la historia bíblica, de cuánto o qué tan poco celebraron la gente de Israel la Pascua, y que después del rey Josías fue institucionado o fue declarado, ya no van a poder celebrarlo en sus propias casas, aquí celebrarán en Jerusalén. Y esa tradición continuó después de los días de Josías y continuó hasta los días de Cristo. Vemos eso en Segunda de Crónicas. Si quieren ir ahí un momento, o escríbanlo nada más en sus notas y yo lo leeré. Segunda de Crónicas 35. Segunda de Crónicas 35. Y estaremos leyendo el versículo 16 al versículo 19. Segunda de Crónicas 35, 16 al 19.
Así se preparó todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua y para ofrecer holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandato del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban presentes celebraron la Pascua en ese tiempo y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Ahora, noten este detalle. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judea e Israel que estaban presentes y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Mucha información ahí. Mucha información. La verdad que desde los días del profeta Samuel, ninguno de los reyes obedeció la ley de Dios a tener la Pascua como la palabra de Dios dice que debería de ser. Esto es uno de los detalles. El segundo detalle que tenemos aquí es que 2 veces vemos que está Israel y Judá. Eso es importante para que no sean confundidos y no caigan en la trampa de las 10 tribus perdidas. Y lo digo entre comillas porque hay demasiada gente que dicen que este tipo de gente o este tipo de gente acá o este grupo son parte de las disque 10 tribus perdidas. Pero no es cierto. Vemos aquí que los que estaban de Israel celebraron. Los de Israel celebraron la Pascua junto con los de Judá. Y tercero, la realidad que nadie más que este rey había cumplido tal Pascua. Vemos ahí está el punto histórico. La gente de Israel desde ese punto adelante se esforzó a obedecer. Y es por eso que esta multitud viene de todos los otros lados del Imperio Romano a Jerusalén. Y eso también es otro detalle importante porque nos ayuda a entender que la gente que vino, y hemos hablado de esto otros años, pero nos ayuda el volver a repasarlo para que lo entendamos. Esta no era la gente que vivía en Jerusalén. Era la gente que vino de todos los otros lados y que escucharon a los de versículo 17, a los que sí vivían en Jerusalén. Y eso importa porque no vinieron con los ojos cubiertos y los oídos tapados por lo que decían los líderes judíos. Acuérdense que a este punto en el ministerio de Jesucristo ya habían amenazado los líderes, los fariseos, los saduceos, a toda la gente. Es por eso que la mamá y el papá del hombre que nació ciego, que recibió su vista, no dieron ningún testimonio. Temían que los corrieran de la comunidad judía. Y dijeron, no nos preguntes a nosotros. Él es un adulto, pregúntale a él. En otras palabras, si vas a correr a alguien, córrelo a él. Temían la gente perder esa comunidad. Pero esta gente no vinieron. No estuvieron ahí, no escucharon los pleitos. A ellos no se les dijo, hey, no tengas nada que ver con Jesús. Y si tienes algo que ver, te vamos a correr de nuestra comunidad. No, esta gente vino de todos los otros lados y están escuchando. ¿Has escuchado de este profeta Jesús? Es de Nazaret. Y oí que hizo vino de agua en Caná. Y ¿sabes qué? También sanó a este ciego. ¿Cuál ciego? Pues es uno que nació ciego. ¿A poco sí? Y mira, apenas ayer, hace unos días, acaba de resucitar a un muerto. ¿Y sabes qué más? Es del linaje de David. Toda esta gente no fue afectada por el veneno, la enemistad que tenían los líderes contra Jesús. Vinieron de todas las otras regiones para celebrar la Pascua.
Y tienen que tener en mente que esa celebración está en la mente de la gente. Están teniendo en mente los acontecimientos del rescate de la gente de Dios, de las manos de Faraón, de la esclavitud, los milagros que hizo Dios. Y están pensando, mira, el Señor nos rescató. Eso que estamos celebrando. Nos rescató de una manera poderosa, nos rescató a través de milagros. Y aquí está esta persona que está haciendo milagros. ¿Y qué es lo que sabemos de los milagros? Los milagros sirven para autentificar el ministerio de alguien. Y es algo que conocen desde el tiempo antiguo. Es por eso que cuando vino Nicodemo para hablar con Jesucristo, le dijo, sabemos que eres de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú has hecho si no es de Dios. Hay un reconocimiento, este hombre es un hombre de Dios, es el linaje de David. Y ha hecho todos estos milagros y hasta un muerto trajo de entre la muerte. Esto sobrepasa los milagros que vemos en el Antiguo Testamento. Sí hay una que otra resurrección de los muertos, como ese niño chiquito que estuvo con el profeta, pero ese niño murió y en menos de un día el profeta estuvo ahí para extenderse sobre el niño para que pudiera tener vida. Este es un hombre que estuvo muerto. ¿Cuántos días? Estuvo en el sepulcro 3 días. Más. Estaba muerto y viene hoy a Jerusalén. Es por eso que vemos en el versículo 13, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dice Juan Calvino, dice, en primer lugar, debemos recordar el propósito de Cristo, que era venir a Jerusalén por su propia voluntad, para ofrecerse a morir, pues era necesario que su muerte fuera voluntaria, porque solo un sacrificio de obediencia podía aplacar la ira de Dios. Y de hecho, él sabía bien cuál sería el resultado, pero antes de ser arrastrado a la cruz, deseaba ser solemnemente reconocido por el pueblo como su rey. Incluso declara abiertamente que comienza su reinado al avanzar hacia la muerte. Aunque su llegada fue celebrada por una gran multitud de personas, permaneció desconocido por sus enemigos hasta que mediante el cumplimiento de las profecías que veremos más adelante en su lugar, demostró que era el verdadero Mesías, pues deseaba no omitir nada que contribuyera a la plena confirmación de nuestra fe. Esta es la realidad. Cristo sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando montó ese asnillo, pero la gente no lo reconoció. Hemos hablado de esto. Hemos hablado de cómo es que la gente no entendió qué es lo que estaba pasando. Y hemos hablado también de las palmas. No sé si se acuerdan, hace un año o tal vez 2, hablamos de la importancia del simbolismo de las palmas. Hemos hablado de todo un mundo de escrituras que son cumplidas aquí, pero cómo es que las palmas tienen un énfasis simbólico que representa la victoria militar sobre los enemigos. En el periodo intertestamental, en ese periodo entre Malaquías y Mateo, hubieron varias acciones por los seleucidos. Era un grupo de gente que vino y hicieron lo que ellos quisieran con el templo, y salieron una gente que fueron llamados después los macabeos. Si vienen del mundo católico romano, saben que hay un libro que ellos reconocen, aunque no es escritura, como escritura, que se llama los macabeos. Y es de este tiempo, de un tiempo verdadero, cuando estos hombres fueron usados por Dios para quitar a esa gente del templo. Y cuando finalmente fue quitada esta gente, celebraron con palmas.
Y de hecho llegó a ser tanto un símbolo de victoria militar que después, cuando se rebelaron, después de los años 60 después de Cristo, hicieron una moneda con una palma como el símbolo de su victoria militar. Así que tienen que tener en mente que la gente escuchan todo esto de Jesucristo y entra Jesucristo y ellos están gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Jerusalén. Reconocen que Él es Rey y ellos están diciendo: aquí está entrando, esta es una procesión militar, esta es una procesión de conquista y va a haber victoria, y lo estamos proclamando con estas palmas. ¿Qué significa Hosana? Hemos hablado de esto anteriormente, dice el Dr. Sproul hablando de esto. ¿Por qué dijeron esto? La palabra Hosana se deriva de una palabra hebrea que significa literalmente salva ahora. Tanto esta súplica como bendito el que viene en el nombre del Señor se encuentra en el Halel, una serie de salmos que se cantaban cada mañana en la fiesta de tabernáculos. La serie comienza en el Salmo 103 y continúa hasta el Salmo 118. En el Salmo 118 encontramos estas palabras: abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Continúa el Dr. Sproul diciendo: cada peregrino judío estaba familiarizado con estas palabras del Halel. Así que cuando las multitudes salieron a ver a Jesús, naturalmente usaron estas palabras. La súplica: sálvanos ahora. Cerca del final del pasaje citado es la traducción al inglés de la palabra raíz de Hosana. Las palabras bendito el que viene en el nombre del Señor y la descripción adicional gritada por la gente, el Rey de Israel, indican que la gente buscaban a Jesús para la salvación, que probablemente era en un sentido militar. Pero vean, noten, ahora ya terminamos con lo que dijo el Dr. Sproul. Noten qué es lo que vemos en esa sección del Halel, los versículos 19 al 26 del Salmo 118. ¿Qué es lo que vemos? Vemos quién es Cristo. Él es la piedra angular. Él es el que fue rechazado. Estas son las verdades declaradas por la gente, las profundidades a las cuales normalmente no tenemos mucho tiempo para entrar. El que hayan clamado: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Todo esto es parte de lo que están proclamando. Ahora, sálvanos ahora, redímenos ahora, Rey de Israel. Esta era su súplica. Era lo que gritaban. Y debajo de todo esto está la realidad que al mover las palmas dicen qué tipo de salvación están diciendo. Victoria militar, victoria militar. Ven y redime. Tenemos a 2 millones de gente. ¿Quieres que empecemos ahorita mismo a entrar contra los de Roma? Aquí estamos. ¿Sí entienden entonces por qué es que los judíos dijeron: mira, ¿qué podemos hacer? El mundo va tras él. ¿Cómo podemos tramar contra él? ¿Que no ves a toda esta multitud que lo rodea? Pero más allá de eso,
tienen en mente esos acontecimientos de la Pascua. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Milagros y milagros. Y aquí está este hombre Moisés. Y él es el instrumento que usa Dios para sacar a la gente, para llevarlos hasta la tierra prometida. Y aquí, de repente, ante ellos está este hombre de milagros. Ciertamente, más allá que eso, es también del linaje de David. Él tiene que ser el rey. Él es el que nos puede llevar. Mira todo lo que ha hecho. Mira todos los milagros, y también es del linaje de David. Ya estaba todo listo para que ellos esperaran que el cumplimiento de la venida del reino estuviera ahí. Pero notemos una parte del énfasis que no alcanzamos a hacer el año pasado, que reconocen que Él es rey de Israel. Él es el rey de Israel. Como hemos hablado anteriormente, no era un gran misterio que Jesucristo era del linaje de David. Era parte del récord público. Cualquier judío pudiera haber ido, pudiera haber visto de dónde es su papá, de qué linaje y de cuál tribu y de qué linaje es María su mamá. Y mira, de ambos lados viene del linaje de David. Este es uno de los hijos del linaje de David. Todos lo sabían, pero los líderes, no sabemos quién es tu papá. Pero esta gente que vino, no, también es del linaje de David. Gloria sea al Señor. Mira, este es el rey. Es el rey que está entrando. El rey al quien le están moviendo las palmas. Reconocen. Y lo que quieren es que esta sea una procesión militar. Pero nosotros ya sabemos que no iba a ser así. Si es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y nosotros cantamos esperadamente y con gozo: ven Jesús, muy esperado, esperando que venga. De una manera similar como ellos proclamaban en el Jalel. Ellos gritaban: sálvanos ahora, líbranos ahora, establece el reino ahora. Y nosotros proclamamos el reino y la autoridad de Cristo como ya dada, así en la tierra como en el cielo. Proclamamos que tenemos que elaborar cada día hasta su venida. La gente gritaba que esperaban que ese día vendría la conquista contra Roma. Ellos veían, mira, la opresión de Faraón, la opresión de los romanos, un hombre de Dios y milagros, este hombre mejor y mayor del linaje de David, de milagros. Aquí está, esto es lo que hemos estado esperando. ¿Qué nos dijo Juan el Bautista? Que este era el Cordero de Dios. Pero aún así, vemos en el versículo 14 y 15, Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí el rey viene montado en un pollino de asna. No es tan familiar para nosotros la caballería, así que no vemos demasiado, pues, cuál es la diferencia. Entras en uno, entras en otro, entras en un carro o en otro carro, pero hace toda la diferencia del mundo, simbólicamente hablando. Hay caballos reales, caballos que son usados para festividades, donde se monta el rey, y también hay caballos de guerra. Los caballos de guerra valían todo el dinero del mundo, porque un caballo de guerra no se espantaba casi para nada. Y lo que esperaban era Cristo entrando a Jerusalén en un caballo de guerra. Ahora piensen, se están gritando básicamente: líbranos ahorita, ahora mismo, conquista militar. Y entra Jesús con un animal que simbólicamente dice: no estoy aquí para hacer eso, entro en paz. Eso es lo que era. Vemos eso en Zacarías 9. Zacarías 9 del 9 al 10, yo se los leo si quieren escribirlo. Zacarías 9 del 9 al 10. Vean lo que dice. Este es el cumplimiento. Regocíjate sobremanera, hijo de Sión.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que esperaban ellos? Mira, aquí viene este rey y va a destruir a todos los enemigos, va a destruir al caballo de guerra, va a destruir el arco de guerra. Es lo que esperaban, conquista militar. Pero nuestro Señor entró en una procesión de paz. Él es Cristo, el príncipe de paz, entrando para dar una paz incomprensible entre Dios y la gente de Dios al derramar su sangre. La misma paz de la que Él habló con sus discípulos en Juan 14:27. Juan 14:27, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Cómo se obtiene paz aquí entre dos enemigos? Si nuestra nación es enemiga de Irak, ¿cómo se obtiene la paz? A través de la guerra, ¿verdad? No hay paz sin métodos así. Pero Cristo dice: no, mi paz, la adopción, es a través del sacrificio por el cual aquellos que eran antes llamados enemigos de Dios por virtud de su propia manera pecadora de vivir, van a ser contados como hijos o hijas por virtud de el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y la verdad que vemos presentada aquí es que ni las multitudes de gente, aún gritando Hosana en lo alto, el Rey de Israel, ni los mismos discípulos caminando junto con Jesús en la procesión entendían qué estaba pasando. Eso es claro, nos lo dice Juan en el versículo 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto había escrito de él, se había escrito de él, y de que le habían hecho estas cosas. No era hasta después, no era hasta que el Espíritu Santo viene que ellos dicen: oh sí, mira, estaba escrito. Y eso nos trae a meditar esta realidad. No vieron el simbolismo, pero se supone que aquí está escrito, ¿verdad? Lo vemos, porque no lo vieron. Obviamente vemos que en parte es porque el Señor estaba velando los ojos, ¿verdad? Que los judíos estaban esperando inmediatamente la consumación de estas promesas, inmediatamente guerra contra Roma, inmediatamente el establecimiento de Israel como un país independiente. Sin embargo, entra Cristo sobre un asno y no ven el simbolismo. No hay ninguna persona que ve: mira, está cumpliéndose la escritura ante nuestros ojos. Noten, por favor, porque llegaremos a esto el próximo domingo, en el día de resurrección, el viernes más bien, cuando estemos aquí el viernes a las 6 de la tarde y estaremos meditando en la crucifixión de Cristo. Noten que ni aquí ni cuando Cristo dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ninguna de estas partes razona una gente que se supone que tiene que llenar su cabeza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que acabamos de hablar del Halel, verdad? Que leen y cantaban el Salmo 113 al 118 cada mañana. Y ninguno de ellos se acordó de qué es lo que significaba. Aquí es cuando empezamos a hablar del ser olvidadizos voluntariamente, del ser olvidadizos por negligencia. Juan Calvino dice: como la semilla no brota tan pronto como es arrojada a la tierra, así tampoco
se ve inmediatamente el resultado de las obras de Dios. Los apóstoles son siervos de Dios para cumplir la profecía, pero no entienden lo que están haciendo. Escuchan el grito de la multitud, que no era un ruido confuso, sino una salutación clara de Cristo como Rey, pero no perciben cuál es su objetivo o qué significancia. Para ellos, por lo tanto, es una exhibición sin sentido. Hasta que el Señor, después de su gloriosa resurrección, abre sus ojos. Cuando se dice que finalmente recordaron estas cosas habían sido escritos acerca de él, el evangelista señala la causa de tal ignorancia grosera, por la cual fue precedido su conocimiento. Fue porque en ese momento no tenían la escritura como su guía e instructor para dirigir sus mentes hacia opciones justas y precisas, pues como somos ciegos, a menos que la palabra de Dios vaya delante de nuestros pasos, y ni siquiera es suficiente que la palabra de Dios brille sobre nosotros si el Espíritu no también ilumina nuestros ojos, que de otro modo estarían ciegos en medio de la luz más clara. Es por eso que cada domingo, o muchos de los domingos, es por eso que no fue parte de la oración este domingo, para que estaría un poco más claro. Es por eso que la mayoría de los domingos oramos como parte de nuestra oración: Señor, Dios Espíritu Santo, capacítanos, ayúdanos para que nuestras mentes y nuestros corazones que puedan guardar tu palabra para que no pequemos contra ti. No es algo que digo nada más para llenar más tiempo con palabrerío. Es una súplica sincera ante el Señor en el reconocimiento que somos olvidadizos, que necesitamos que el Espíritu de Dios ilumine su palabra, nos permita ojos para ver, nos permita mentes para acordarnos, nos permita un corazón que grabe su palabra, y que si no está eso, no podemos. Somos gente olvidadiza y venimos de un linaje de gentes olvidadizas. Es por eso que el ir una y otra vez, el repasar estos pasajes, estas realidades año tras año, es para nuestra santificación. No podemos ignorar el peso de la responsabilidad de acordarnos. No podemos. Hay un peso verdadero de la palabra de Dios que es para cada uno de nosotros. Para cada uno de ustedes tienen que acordarse. Y hay un peso de pecado al ignorar esa realidad. No estoy hablando de tener Alzheimer's o demencia o problemas verdaderos, fisiológicos. Estamos hablando de ese tipo de olvidadismo que trae juicio. El olvidadismo que viene de el ser falto en la disciplina de estar siempre conectado a las Escrituras. Ese es el olvidadismo por el cual tendrás que dar cuentas. Cuando escoges olvidarte del carácter de Dios, del pacto que tiene Dios con su gente, de los mandamientos de Dios, de las obras milagrosas por las cuales tú y yo tenemos vida. Es el tipo de olvidadismo, aún en medio de la luz tenemos la Biblia ahí presente. Y lamentablemente es un olvidadismo que muy frecuentemente cometemos, un pecado que cometemos. Y no podemos evitarlo, no podemos pasarlo, no podemos menospreciarlo, igual como no pudimos nada más hacer de menos el pecado de duda de Zacarías.
Veamos en las Escrituras donde vemos estos ejemplos de ser olvidadizos y de cómo es que es pecado. Dije hace rato que venimos de todo un linaje de gente olvidadiza. Y ¿saben qué? Hasta qué tan atrás se puede ver ese linaje. Hasta Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué tan menospreciada es la palabra de Dios? Para que Adán ni Eva se acordaran del mandamiento de Dios. ¿Dijo Dios que no deberías de comer esto? ¿Cómo responde Eva? No, pues no nada más dijo que no comiéramos, pero que hay gran pago si es que tomamos del fruto. No, él no dijo eso, no morirás. Eso es un olvidadismo de la voluntad. Dios les había dicho, este árbol no comerás, y ellos decidieron voluntariamente ignorar todos los árboles y todo el fruto muy bueno. Acuérdense que al final Dios declaró la creación no nada más buena, sino muy buena. Y mejor decidieron, en lugar de comer el fruto que Dios dio en amor, pecar contra él. Noé, otro hombre justo, pero que también cometió este pecado, pasa en el arca. Piensen todo ese tiempo, ¿verdad? Si pasaran por un evento tan catastrófico como esto, imagínense, ven todo esto aquí y en un año no hay nada de lo que ven. Todo estuvo inundado y ni siquiera se pueden ver las calles que antes estaban aquí. De hecho, hay hasta una que otra montaña cercas. ¿No tendrían frente a ustedes toda la razón de acordarse? Más que eso, Noé tuvo a Dios mismo hablando del pacto que él nunca volvería a hacer eso. En Génesis 9, del 9 al 12, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves y ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros para todas las generaciones. ¡Guas! Ya está el arco iris. Ve Noé, el arco iris. ¿Y qué es lo que hace? Voy a emborracharme, a embriagarse. Busca perder su mente en el alcohol, en lugar de obedecer, en lugar de tener una mente sobria. Ahora vean hasta allá la importancia de tener una mente sobria. Como hemos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado de tener una mente sobria? Pero vean que va hasta allá. En lugar de meditar en lo bueno, veamos a otro de los buenos hombres justos. Ahora, no lo estoy diciendo con sarcasmo, nada más para que vean que hasta los más justos fallaron y pecaron de esta manera. Abraham. Dicen, ¿cómo que Abraham? El Señor hizo pacto con Abraham. Le dijo en Génesis 15, 18 al 21. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los faraseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Muchos seos ahí, pero todos esos
todo el terreno es para quién? Para el hijo, para la descendencia. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Va Abraham y le dice, mi amor, tendremos hijo. Y el Señor ha prometido toda esta tierra al hijo. ¿Y qué es lo que pasa? No pudimos. ¿Sabes qué? Aquí está mi sierva Agar. Ten hijo con ella. Que decidió ignorar, olvidarse Abraham. El Señor no le dijo, tendrás hijo con alguien que no es tu esposa. No con Sarai, sino que tendrás hijo con esta concubina. No, él decidió, ¿sabes qué? Voy a tomar esta situación en mis manos y voy a arreglar esto. Al cabo, y Sarai me acaba de prometer que no va a haber ningún problema si me acuesto con Agar. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Hubo problema. Pero vean cómo es que este es un tipo de olvidadismo que prometió Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Y hay muchos otros ejemplos. Vemos eso mismo continuando después. El mayor servirá al menor. Mira, no te preocupes, vamos a hacer nosotros todo. Yo arreglo la situación. Una y otra vez vemos esto en la palabra de Dios y debería ser como una alarma. Deja de durar las promesas de Dios. Dios es el que prometió que Él vendrá en nuestro caso. Dios es el que promete establecer y crecer su iglesia. Tienes dos opciones. Puedes creer al que siempre cumple o puedes tratar de hacer las cosas a tu manera. Y esto se aplica a todo. A la disciplina, a quién hablamos, con quién no hablamos, por qué. Hemos hablado por años de estas realidades. De hecho, hace unos años hasta hablamos de algunos de estos versículos. Pero por si acaso estos versículos no son suficientemente claros, acuérdate y obedece. Acuérdate y obedece. Vamos a unos versículos en las Escrituras donde está explícitamente dicho. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, 9. Versículo 9 y versículo 23. Deuteronomio 4, versículo 9 y versículo 23. Deuteronomio 4, 9 y 23. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Ese es el versículo 9, versículo 23. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y hagáis imágenes tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios ha prohibido. Y veremos esas palabras. Cuidado, no te olvides. Cuidado, no te olvides. Deuteronomio 6:12. Si quieren escribirlos, nada más continúen escribiendo, yo lo leeré. Deuteronomio 6:12. Entonces, ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio 8:11. Primero Deuteronomio 6:12, este es Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuántas veces tendremos que ver eso? Cuidado, no se te olvide. ¿Y no se te olvide qué? No se te olvide el pacto. Cuidado, no se te olvide que los mandamientos, de guardar los mandamientos de tu Dios, de guardar sus ordenanzas. No se te olvide tu Dios. Deuteronomio 8, versículo 14. Esto es en el negativo. Entonces tu corazón se
enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y lo que sigue después de ese versículo, el versículo 14, son consecuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando te olvidas? Viene la disciplina, el castigo de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios. El versículo 19 del capítulo 8, igual, Deuteronomio 8, pero esta vez el versículo 19. Así que si no lo han escribido, Deuteronomio 8:11, Deuteronomio 8:14, Deuteronomio 8:19. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros, Dios, contra vosotros hoy, que ciertamente pereceréis. ¿Qué es lo que vemos? Si se te olvida Dios, si se te olvida el pacto, si se te olvida obedecer, morirás. Yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Deuteronomio 9:7, nada más nos quedan dos después de este. Deuteronomio 9:7, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar. Habéis sido rebeldes contra el Señor. ¿Por qué está escrito todo esto? Porque meditamos en la desobediencia y el olvidadismo al propósito de Adán y de Abraham y de Noé, para que no lo hagamos nosotros. Acuérdate, no olvides. Acuérdate, no olvides. Deuteronomio 25:19. Deuteronomio 25:19. Por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No olvides. Esto es uno de los mandamientos. No permitas que existan los amalequitas, los amalecitas. ¿Y qué es lo que vimos? Es lo que permitieron. No obedecieron. Permitieron que se quedara esa gente y fueron para la destrucción de la gente de Dios. Deuteronomio 26:13. Este es el último. Deuteronomio 26:13. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada, y también le he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Hay un cargo de no olvidarnos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Que no debemos de ser olvidadizos, que nuestra mente no puede ser sobria, debe ser sobria, no puede ser embriagada. Es por eso que pedimos, y si no lo piden cuando leen ustedes la palabra de Dios, háganlo el hábito. Antes de leer su palabra: Señor, que tu Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, fortaléceme, capacítame para poder acordarme de tu palabra, para que no peque contra ti. Así que esta Semana Santa hagamos un esfuerzo para acordarnos de las grandes obras de nuestro Señor, acordarnos de las promesas cumplidas en Cristo, acordarnos de su vida, muerte, entierro, resurrección y ascensión, y acordarnos que el Dios que es fiel hará lo que Él prometió cuando Él regrese. Eso es lo que hacemos cada domingo. Nos acordamos de esa promesa, nos acordamos que Él no está muerto, Él vive. Proclamamos su muerte para acordarnos que a través de esa muerte somos miembros del pacto y que ese pacto
tiene responsabilidades de ambos lados. Dios siempre cumple y nosotros siempre fallamos. Dios dice, yo te daré la palabra, aquí está la palabra. Yo te he mandado al Espíritu para guiarte a la verdad, aquí está. Tú obedecerás, ¡guas! Fallamos. Tú seguirás, fallamos. Es por eso que es necesario que nos acordemos cada domingo. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Somos aquellos por el cual Cristo se encarnó. Somos aquellos por el cual Cristo sangró. Y estamos viviendo en la luz de su revelación en las sagradas escrituras hasta que regrese por nosotros. Regresa el Rey. Terminamos con las palabras de Hebreos 13, versículo 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la gente de Dios dice, amén.